Bueno, en este video vamos a hablar de un poco más específicamente sobre el software, sobre la interpretación del flujo de órdenes. Hay que tener en cuenta que este es otro tipo de gráfica, como una gráfica de líneas o una gráfica de velas, etcétera. Esto es otro tipo de gráfica, hay que tomarlo de esa manera, pero vamos a ver qué es lo que representa, o sea, internamente representa todos esos números que vemos dentro de cada una de en este caso periodo de 5 minutos. Estaría representando la cantidad de compradores y vendedores, bid y ask, del lado bid y del lado ask, que llegan directamente desde el time and sales o el DOM. Primeramente vamos a indicar de que es fundamental poder detectar cuando hay un lado, tanto el bid o el ask, que está siendo más agresivo que el otro. Es decir, cuando el lado de los vendedores está siendo más agresivo que el lado de los compradores, el precio eventualmente tiende a bajar y viceversa. Así que este tipo de barra, este tipo de representación gráfica busca justamente detectar esos momentos, busca detectar la agresividad de los compradores con respecto a los vendedores y de los vendedores con respecto a los compradores. Para eso el software posee una serie de seteos, una serie de variables, y las más importantes son las tres primeras. El primero, que es el bit radio, es específicamente el valor asignado de agresividad para los vendedores. El segundo, ask radio, el valor asignado para los compradores, y una diferencia mínima que haya en esa agresividad, comparando los compradores con los vendedores o viceversa. Esto significa un 6, significa que estamos buscando 6 veces más agresividad al lado de tanto de los vendedores como de los compradores, ¿verdad? Todos los demás datos son específicamente más bien de representación del chart visual, colores, el font, etcétera, ¿no? El tick data es la cantidad de ticks históricos que va a buscar en la base de datos de nuestro broker, en este caso de AMP Global Clearing, a partir de un data feed de CQG. Entonces volvamos al chart. Ya sabemos lo que es cuando genera una agresividad mayor de un lado que de otro. El sistema, el software, lo representa con colores. En este caso, todos estos números que ven aquí en color rojo representan mayor agresividad del lado de los vendedores. Como mínimo es 6 veces más, están siendo 6 veces más agresivos que del lado de los compradores. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que en cada uno de los periodos, ¿sí? Cada uno de los periodos de representación de la información, también aparecen otros patrones de comportamiento, y que son que deberían ser utilizados para poder complementar la información de esa agresividad que estamos eventualmente viendo en cada una de las barras. Los corchetes, que son estos puntos amarillos de precios, indican lo que se conoce como POC, o sea, el punto de control, el point of control. Establece el punto en el cual se generó mayor volumen, en este caso por cada uno de los periodos. Con esto podríamos después
podemos leer la gráfica, la gráfica de flujo de órdenes, basándonos específicamente en eso para ver puntos de rotaciones. Cuando vemos este punto que está más bajo, la cantidad de volumen que se genera específicamente en este precio, nos indica de que al siguiente punto, si unimos líneas de un POC a otro POC, ¿sí? Vemos que eventualmente, por supuesto, sube. Significa que aquí hay un momento de los compradores, seguramente están generando una clase de absorción de los precios. El precio comienza a moverse hacia arriba. El punto más importante ahora de alto volumen o de concentración de precios se ve en este otro punto, y eventualmente en la tercera barra cae. O sea que tenemos una rotación, ¿sí? Un punto más bajo, un punto más alto y nuevamente un punto más bajo que el anterior. Eso significa eventualmente una rotación del precio, que de por sí lo hizo en la siguiente barra. La siguiente barra inclusive podemos ver hay compradores agresivos tratando de detener el precio justamente en esta área que fue la reacción anterior del precio hacia arriba. No pueden detenerlo e ingresan una cantidad bastante importante de agresividad en cuanto a los vendedores. Cuanto más niveles de precios consecutivos podamos ver o que el software vaya a representar, más importante la información. Esta agresividad o este imbalance que se genera con respecto al otro lado, cuando hay una sucesión o consecutiva de precios, se lo denomina un bloque de vendedores, ¿sí? En este caso un bloque de vendedores, ya que la representación es en rojo. Un bloque de vendedores o un bloque de compradores, ¿sí? La representación es en azul, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso, en esta barra, quiebra un punto muy importante, quiebra un punto importante de precios, en el cual se estaba esperando una venta, como habíamos analizado en un video anterior. Estos compradores eventualmente quedan atrapados, el precio nunca llega a tocar nuevamente ese punto. Estos vendedores se aseguran de que el precio rebote cuando vaya a testearlo, que lo ha testeado varias veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Estamos viendo 5 minutos. Una de las veces, particularmente esta barra, nos parece otro patrón que es el de absorción, la absorción de precios. Entonces fíjense cómo el mayor volumen de esta barra que va hacia arriba, como el POC, ¿sí? El punto de control, aparece o se visualiza en lo alto de lo que sería el periodo. Como así también una agresividad con respecto a los compradores tratando de recuperar el momento hacia arriba. No lo logran, y estos compradores aquí que tratan de mover el precio hacia arriba son absorbidos por los vendedores nuevamente, y el precio comienza a caer. ¿Sí? Entonces tenemos la agresividad representada por los colores. La agresividad de compradores, color azul; la agresividad de los vendedores, color rojo. Luego tenemos que sobre esa representación individual de la agresividad en un punto de precio determinado, el grupo consecutivo en pila, podríamos decir en pila de diferentes niveles de precios, como se puede ver aquí, o en esta otra área, es llamado un bloque de agresividad de vendedores o un bloque de agresividad de compradores. Esos bloques son absolutamente fundamentales para poder llegar a detectar los niveles de soporte y resistencia generados
generados específicamente por los participantes en el mercado, ¿sí? Por los participantes en el mercado. Fíjense aquí que estos vendedores tratan de mover el precio hacia abajo, son absorbidos por los compradores. Aquí también tenemos vendedores que quedan eventualmente atrapados. El precio mueve hacia arriba a un nivel a un área importante de agresividad de vendedores. Son absorbidos los compradores que restan. Una vez hecho eso, el precio comienza a mover hacia abajo, quiebra el nivel de clúster previo que se había propuesto. En este caso, estos vendedores ya no estaban en este punto, hay compradores, ya que el precio mueve hacia arriba. Cuando se quiebra aquí, ustedes fíjense que los vendedores dejan 3 niveles, dejan un bloque de venta para que si el precio vuelve nuevamente a esta área sea rechazado, porque el momento es hacia abajo. Quienes están a cargo, digamos, en toda esta operación que estamos viendo, en todo este movimiento de precios de todas estas barras, son eventualmente los vendedores, no solamente porque están generando bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos, sino también que podemos ver más clústeres de vendedores siendo respetados que clústeres de compradores. Entonces eso nos indica que el precio está yendo hacia abajo y que eventualmente los vendedores están a cargo de este movimiento. Hay otros patrones en el flujo de datos, pero básicamente estas son las características más importantes para la lectura de un flujo de órdenes. También tenemos una serie de números que aparecen arriba o abajo de cada una de las barras, ¿sí? Como este número, por ejemplo, 3 que aparece aquí, o este número 3 o número 4 o el 3 arriba. Eso significa que si aparece arriba, como por ejemplo este caso, ¿sí? En este caso 4, significa que hay 4 niveles, ¿sí? superiores de esta barra, los 4 niveles superiores de esta barra del lado de los compradores, que comienzan a perder el interés del precio porque estiman que el precio está alto y eventualmente la cantidad de compras comienza a decrecer. ¿Sí? Este 4 significa que no hay interés a partir de los compradores en los últimos 4 niveles. De por sí, fíjense que solamente viendo este número, la siguiente barra baja, ¿sí? Hace un pequeño retracement para luego continuar el movimiento hacia arriba. Entonces fíjense esta barra o esta misma que hace el retracement, pero esta barra es más importante. Hay 4 niveles de precios, como está por debajo del punto más bajo de esta barra, de esta up bar. Este 4 significa que hay 4 niveles de precios, los últimos 4 niveles de precios, 1, 2, 3, 4, indica que los vendedores comienzan a perder el interés en seguir vendiendo y la cantidad de vendedores va decreciendo a medida que el precio baja. Entonces eso es un patrón muy importante también a tener en cuenta cuando uno lee el flujo de órdenes. El software lo hace en forma automática y en tiempo real, en lo cual ustedes pueden llegar a detectar si, por ejemplo, como en este punto, estábamos esperando aquí un soporte, ¿no? Estaban marcados estos dos niveles de precios que generan un área en el cual eventualmente compramos, ¿sí? Pero por ejemplo esta barra es muy importante, pues esta barra lo que indica es lo siguiente: el close de la barra sabemos que está por arriba del POC, del point of control, o sea el punto de control, donde se genera la mayoría de las operaciones. Ahora, ¿por qué si se genera la mayoría de las operaciones aquí, el close está por arriba de ese punto? Entonces eso es
digamos, una divergencia bastante interesante, en el cual si la mayoría está por debajo del close, significa que los compradores están en control. Ahora, también podemos observar en esta misma barra de que hay agresividad por parte solamente de los compradores, en lo cual estábamos esperando justamente esa agresividad, porque esta era una área de eventual compra. Así que concuerda con la agresividad de los compradores los números en azules. No solamente eso, sino que al haber dos niveles consecutivos de compradores, ¿sí?, se genera un bloque de compradores. Es aún más importante que un nivel solo de agresividad. Así que tenemos 3 puntos a favor para realizar la compra, analizando solamente una barra, y a eso agregamos el 3 que aparece por debajo, en el cual se conoce como un sequential decline of sellers, o sea que la cantidad de vendedores en 3 niveles, los 3 últimos niveles, comienzan a perder el interés de venta, y los compradores aprovechan el momento, generan esta agresividad para mover inmediatamente el precio hacia arriba. ¿Sí? Así es como deberíamos leer, así es como el software representa visualmente la información interna que tiene cada una de los periodos. Y ustedes fíjense que solamente con esta pequeña barra, todas las conclusiones o el análisis que hemos desarrollado o hemos realizado, simplemente mirando estos numeritos en azules, la ubicación del POC con respecto al close, al cierre de la barra, y también eventualmente el sequential decline, que es el desinterés eventualmente en este caso de los vendedores por seguir moviendo el precio hacia abajo. O sea que es una cantidad de información bastante importante tener en cuenta. Esto es específicamente leer cómo se lee un flujo de órdenes. Así que bueno, esto es todo. Este es uno de los primeros videos. Una vez que estemos, digamos, un poco más en el tema de cómo poder leer esta base de estos patrones del software que interpreta en forma automática, podemos seguir avanzando a otros patrones un poco más complicados, un poco más complicados en el sentido de poder verlos, ya que hay que hacer asociaciones de varias barras y demás, pero estos son los patrones fundamentales para leer un flujo de órdenes.